Y en este momento recibimos de manera muy grata, como cada jueves, nuestro tema de salud. Y hoy tenemos aquí a la doctora Noemí Bonelli, quien es geriatra, especialista en gimnasia cerebral y cuidado integral de adultos mayores. Bienvenida, doctora, a La Mañana con Dari. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, muchas gracias. Me llama poderosamente la atención el tema de la gimnasia cerebral. ¿Qué es la gimnasia cerebral? La gimnasia cerebral son un conjunto de actividades que se realizan para mejorar el funcionamiento cerebral. Se puede hacer en los adultos mayores, como también se puede hacer en personas de todas las edades. Pero como yo me especializo en adultos mayores, pues lo enfoco en esa área. Es decir, que los adultos mayores llega un momento en el que necesitan, por ejemplo, en una persona no adulta mayor, esto pudiera ser optativo, pero en el caso de los adultos mayores es necesario. Es necesario, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se van a mantener esas funciones cognitivas que con el paso del tiempo se pueden ir perdiendo, propios de la edad. Doctora, dos cosas. Como un dato, ¿a partir de qué edad consideramos un paciente geriátrico? Y segundo, mire, recientemente he leído que la plasticidad cerebral ahora se pierde menos, o sea, es más duradera pese a la edad. En el caso de los adultos mayores, ¿qué tan factible, qué tan reactiva puede ser esa plasticidad cerebral para tener unos buenos resultados en la ejercitación del cerebro? Ok. La primera pregunta que es que ¿a partir de qué edad se considera un adulto mayor? A partir de los 65 años se considera que una persona es una adulta mayor, y a partir de esa edad es que los recibimos en consulta de geriatría. Okay. Por lo ¿Y por qué general usted se ríe? Porque sentí como un limoncito y como que miró aquí para allá. Lo que pasa es que muchas personas de 65 años se sienten que todavía están muy jóvenes y se resisten. Cuando los recibimos en consulta, por lo general tienen 75, 80, 90. Cuando lo correcto es que los recibamos un poquito más joven, que los recibamos aproximadamente de unos 65 años aproximadamente. Mira las contradicciones de la vida. Cuidado, Los adolescentes que deben ir al pediatra hasta los 18 años, ya a los 15 ellos no quieren ir al pediatra. No. Pero entonces los viejos no quieren ir al pediatra, ¿no? Pero todo nunca está conforme, pues yo no entiendo. Sí, hay como... La vida nunca hay conformidad. Nos falta un poquito de cultura. Increíble. También, de hablar más sobre qué es la geriatría, de cómo ayuda la geriatría a la población. Vamos a hablar de eso, de la geriatría. Es decir, ¿cuándo una persona debe acudir al geriatra? Es decir, inmediatamente cumpla la edad, o hay algún síntoma, alguna señal de que usted diga, mira, ya no es el médico general que tiene que ver esto. Lo que se recomienda es que a partir de los 65 años comienza a ir a un geriatra. Así como a los niños usted lo lleva a consulta de niño sano, automáticamente el niño nace, usted lo lleva a consulta, ¿verdad? Y hacen consulta y lo chequean periódicamente. Asimismo tiene que ser con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque se van a ir previendo discapacidades, evitar que haya disfunciones, y de esa manera se puede dar una mejor atención al adulto mayor. No esperar que ya no pueda caminar para ir a un geriatra para que atienda, es evitar la discapacidad. ¿Y hay cultura aquí en el país de llevar el adulto mayor ya cumplido? O no, bueno, uno de 65 no hay que llevarlo. No, ese ya puede ir solo. ¿Hay cultura de asistir a la consulta ya cumplido los 65 años? Realmente no hay, pero estamos trabajando en ello. Junto con la Sociedad Dominicana de Geriatría y todos los geriatras de manera particular, estamos trabajando en promover esa cultura, en enseñarle a las personas que los geriatras existimos y que estamos aquí para brindar un servicio. ¿En qué consiste ese aparato para buscar diagnóstico, esos estudios de un paciente geriátrico? ¿En qué se diferencian a un paciente joven? Se diferencia en el hecho de que los adultos mayores somos diferentes. Los geriatras tenemos aparatos o instrumentos de evaluación de los adultos mayores que son diferentes.
Usamos escalas, usamos otras estrategias. En nuestra formación nos enseñan cómo abordar. ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos mayores tienen una manera diferente de respuesta, tanto física como emocional a las agresiones del medio externo. Entonces los geriatras estamos preparados para dar una respuesta oportuna a esos cambios que presenta el adulto mayor. Doctora, ¿a qué enfermedades o padecimientos se enfrentan los adultos mayores? En este momento, sí, ¿cuáles son esas enfermedades que ya a nivel de consulta, ustedes ya como no tenemos cultura de que la gente asista de manera oportuna, sino que cuando ya tiene un padecimiento, ¿cuáles son esos padecimientos que más frecuentan? Bueno, en geriatría tenemos lo que son los grandes síndromes geriátricos, que así le llamamos, que son la inmovilidad, la caída, las infecciones, principalmente las del tracto respiratorio, vamos a decir neumonía, o la de vías urinarias, que esos son también que son muy comunes en los adultos mayores. Tenemos las incontinencias, tenemos también las retenciones urinarias y fecal. Esas son de las que nosotros tratamos de manera general. Igual tratamos todas las demás afecciones que tienen los adultos mayores, porque por lo general llegan con hipertensión, con diabetes y todo eso. Entonces, por lo general damos un manejo integral junto con las demás especialidades. Doctora, ¿en qué consisten los ejercicios, la rutina de la gimnasia cerebral en los adultos mayores? Ok. Consiste en técnicas, así como se lo dice, en ejercicios que se hacen que van a mejorar lo que son las conexiones a nivel neuronal. Una vez uno comienza a practicar ejercicios propios de la gimnasia cerebral, lo que se quiere es que se tenga una mejor conexión en el cerebro y a la vez se puedan desarrollar y crear otras habilidades. Eso consiste. Perdón, doctora, en el caso de los niños, ¿tú tienes la motricidad fina y la motricidad gruesa? Los adultos mayores también tienen. Sí, por supuesto, motricidad pero fina y gruesa. sí, solo para llegar ahí. Motricidad fina y motricidad gruesa que tienen que ser estimuladas o deben ser estimuladas a través de la estimulación temprana para que la robustezcan, para que se den con mayor facilidad. Pero en el caso de un adulto mayor que ya pasa, valga la redundancia, a los 65 años, que un adulto de repente leído, ejercitado, que has vivido, que ha ejercido su profesión, ¿cuáles estímulos necesita para robustecer? Ok. La motricidad fina y la gruesa se van perdiendo con el paso de los años. Ejemplo, cuando hablamos de motricidad, para la persona que no está relacionada con el término, en sentido muy sencillo, es la capacidad que tiene el cuerpo de moverse. Motricidad fina, ejemplo, las cosas que podemos hacer así pequeñitas, escribir, abrocharnos la camisa. Entonces, los adultos mayores van perdiendo eso. Eso se va perdiendo un poquito con el tiempo, se va perdiendo. También la motricidad gruesa, que ya son como los movimientos más amplios. Entonces, en la gimnasia cerebral hay muchos ejercicios que se pueden hacer para facilitar, ejemplo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, y una vez con la práctica y la repetición, porque yo siempre cuando hacemos talleres de gimnasia cerebral, lo primero que le digo a las personas es, el hecho de que usted esté aquí hoy no significa que ya usted va a salir un superhéroe. Si usted va al gimnasio una sola vez y le da todos los hierros el mismo día, no le van a crecer los músculos, ¿verdad? No. Entonces eso es un proceso constante. A través de la realización de ese ejercicio se puede mejorar esta parte, se puede mejorar lo que es la motricidad y se puede mejorar incluso muchas habilidades cognitivas. Doctora, ¿de qué debe cuidarse el adulto mayor? Es decir, que un adulto mayor, por ejemplo, oriental, no debe hacer esto, cuidarse de caerse, cuidarse de bañarse con agua fría. Es decir, ¿cuál debe ser el cuidado de un adulto? El agua fría en este calor no le va a hacer daño. No, yo entiendo. Yo pecando en mi ignorancia, pero yo veo que los adultos se bañan con agua tibia. ¿Es porque hay algún problema con el agua fría? No hay problema. Mi papá yo lo conocí adulto y lo conocí bañándose en agua tibia toda la vida. Y no agua tibia de calentador. No, del sol. Muchas veces podría estar relacionado o no con que
en los adultos mayores se pierde un poquito la capacidad de regular la temperatura y tal vez le dé un poquito más de Tú eres frío. brillante, Dari. Pero No me por merece. lo general se puede bañar con agua fría y más Entonces, en cuando este, una persona este ya está clima. sintiendo más frío de lo normal, es que va rumbo a... Puede hay ser, gente no, que es no muy es una fría. condición sine qua non, ¿Eh? no. Doctora, y esto es un asunto prácticamente social, pero que también choca a los médicos. ¿Cómo desmitificar la vejez o la adultez mayor? Porque, por ejemplo, tú dices, mira cómo ahora, hasta de manera inconsciente, Dari y yo nos reímos y lo tratamos hasta con cierta sorna. Sí. Pero quisiéramos llegar a viejo. O sea, ojalá, eso es lo que queremos realmente, llegar a viejo. Entonces, ¿cómo desmitificamos la vejez? Que tú te sientas Que la vejez cómodo puede en ser tu una piel. vida, claro. Que tú te sientas cómodo en tu piel y que te sientas cómodo en tus años. Ese es algo que uno trabaja y nosotros los geriatras trabajamos, es que las personas tenemos miedo a llegar a una vejez porque entendemos que el adulto mayor es Sí, una que se- persona que se pierden muchas que no es habilidades, doctora. funcional. Doctora, se pierden muchas habilidades. Eso tratamos, de que el adulto mayor sea funcional, De que no pierda habilidades. de que se pueda adaptar maneja, a porque las, no son las exacto, mismas, Dari, de ya. que se pueda adaptar a Porque las ya pa' qué condiciones de tanta. a las condiciones del entorno. Claro. Porque si antes corría 10 kilómetros, si usted es una persona que todos los días se levanta en la mañana y va y corre 10, pues ya cuando sea adulto mayor puede disminuir la cantidad de kilómetros. A eso es lo que le Doctora, hay digo. un elemento ahí que yo... Bueno, no voy a hacer esa pregunta. Haga la No, pero pregunta, hágala ya, profesor. porque hasta a mí me dio La curiosidad. disfunción eréctil. Sí, sí, el tema de la disfunción eréctil en los adultos mayores, ¿a qué edad ya se comienza a percibir eso? La ¿Eso no se- tiene una edad? No, no tiene una edad. La sexualidad No, en el doctora. adulto mayor es algo que es como tabú, que la Ajá. gente le da brega. Yo y le hago la pregunta porque a veces veo algunos adultos mayores que son creativos y a los 70 y pico de años están hablando de que sí, de que yo, No, de que yo sí. Bueno, si ellos dicen que sí, Hay que sí. creer. De hecho, esa es una Las pregunta. habladurías se permiten eso. Esa es una pregunta que hacemos en consulta, pero yo tengo pacientes que tienen más de 75 y ellos dicen que sí, su pareja afirma doctora, que Pero sí. médicamente, científicamente no hay No hay una edad. forma, no, pero tampoco hay una forma de usted decirle usted está hablando mentira. Doctora. No, yo no Es tengo decir, por qué no creerle a mis pacientes y a No, sus no, no, parejas. pero yo digo, porque por ejemplo, tú le puedes decir a una persona, ah, no, doctora, yo no sufro de la presión, por ejemplo, pero usted le pone en el coso y que usted está pensando. Pues dije, no, profesora, yo estoy bien. Pero Yo el estoy- diagnóstico pero arroja que no. el diagnóstico- ¿Y entonces? No hay un diagnóstico para probar eso. Por lo general no se prueba. Nosotros No hay un con- ejercicio. a menos yo en mi práctica clínica simplemente le hago la pregunta y cumplimos, o sea, creemos en lo que dice el Ok, paciente, ok. exacto. Doctora, mire. Se presume la buena fe. La buena fe, pero me da un segundito, Sí. no, por la edad no significa, las personas tenemos sexualidad mientras estamos vivos. Ok. Una vez quizás no pueda haber erección, pero sí puede haber Es decir, que caricia, una persona de beso. 70 años médicamente puede Sí, estar, 70 sí, puede estar Dari, 100% 70 De bien. 70, de 80, de 90. tú tienes La pelaje. sexualidad no 70 se bien. pierde, no se pierde nunca. Doctora, no, pero- una pero cosa es mire- la sexualidad y una cosa es la erección, pero doctor, espérese. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Claro, porque no- hay que subir. Mi papá, cuya memoria debe ser eterna, siempre decía que no es lo mismo abrir la boca que levantar el brazo. Pero precisamente, doctora, mire, en el caso de la mujer, uno tiene entendido que la sexualidad es eterna, el clítoris no envejece. Pero con los hombres hay una realidad. Podemos asociar sexualidad a deseo, porque de repente tú puedes tener el deseo, Pero no tiene con pero qué. no tiene la fuerza, no tiene las herramientas. Y no tiene- estoy hablando ni siquiera de erección, a veces está de movilidad simple. Claro. Hay que rendirse en algún momento. Yo entiendo que Y buscar mientras haya opciones de fuerza, actividad. Rendirse, exacto, mientras Dari. haya fuerza y mientras tengan el deseo y quieran, pueden hacerlo. Siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Yo tengo parejas O que la son esposa. ya ancianos y ellos, hay muchos que Lo dicen, intentan. no, ya yo estoy bien ya con lo que yo viví, pero hay otros que dicen, no, yo quiero, yo tengo el deseo. Mientras se quiera y se pueda, Hay que Hay se gente- buscan los hay métodos. gente consciente. Doctora, muchas gracias. Yo creo que son siempre interesantes estas orientaciones a nivel geriátrico, a nivel de adultos, para que lo entiendan de manera llana. Yo creo que hay mucha
desinformación, desorientación y muchos mitos conforme a cómo se debe llevar la geriatría y el cuidado que se debe tener. Como usted bien dice, no hay una cultura de asistir de manera voluntaria sin que exista un padecimiento. Y yo creo que esa puede ser la diferencia. Si usted a tiempo va, acude, yo creo que puede tener un mejor resultado y una vejez más prolongada. ¿Es así, verdad? Eso es lo que queremos, que las personas reciban atención desde lo más temprano posible, de que se eviten discapacidades y que los adultos mayores puedan ser funcionales en el medio de la sociedad. Sería muy, muy bonito que en República Dominicana se tome mucho más en cuenta a los adultos mayores. Y eso también viene desde la misma persona. Hay muchas personas que dicen, ya yo tengo 65, ya yo no voy a dar un golpe más de karate, me voy a quedar sentado en mi casa, no hacen nada. Y eso empeora la calidad de vida de la persona. Una persona que no se siente activa, que no tiene un propósito de vida, que no realiza ninguna actividad, es una persona que va a ir en decadencia, contrario a una persona que sí. Doctora, muchísimas gracias. Agradecer a la doctora Noemí Bonelli, geriatra, con quien hemos abordado y que yo creo que debemos seguir abordando el tema de la geriatría en el país. Yo creo que usted debe seguir visitando los medios de comunicación, orientando sobre este tema, porque hay muchos mitos. Sí. Además comunica muy bien. Muchos, sí, claro. Muchísimas gracias. Muchos mitos. Agradecer a la doctora. Vamos a una pausa pequeñita. Ya tenemos aquí también a Karina Aguas Vivas, artista de Ocoa, de mi pueblo Ocoa. Yo soy del país. La última vez yo te dejé hermano Guayabo. No, ya yo voy por Neiva. Si bajé a Ocoa ahora. Nos interesa allá. Sí. Y no es Uva. Con Karina vamos a abordar un anuncio de una actividad en San José de Ocoa a beneficio de los afectados de lo ocurrido el pasado noviembre y de algunos temas que el tiempo nos dé referido a esa importante provincia de San José de Ocoa. Vamos a la pausa y volvemos.